Si tú estás buscando un buen saturador multibanda, pues te presento al plugin Plamen, que en checo significa flama. Así que bueno, este plugin Flama yo sé que te va a gustar. Dale pulgar arriba, suscríbete y activa todas las notificaciones en tu celular y en mi canal de YouTube y ven conmigo a que te platique sobre este plugin multibanda, Plamen. Muy bien, Plamen lo vamos a probar el día de hoy con un kick que tengo aquí. Pero, ojo, yo les explico de una vez que ustedes pueden utilizar este plugin Flama en cualquier sonido que ustedes quieran e inclusive pruébenlo en canciones completas. Bueno, entonces, ¿qué es Plamen? Este plugin es un plugin multibanda que nos divide en 5 bandas diferentes cualquier sonido o sonidos que le pongamos a que procese. Podemos ver 1, 2, 3, 4 y 5. Es una gran En cada banda vamos a tener opciones como mutear, darle solo, activar el AC Boost, que es una modificación tipo como, se le podría decir, emulando a las cintas vintage. Es como una pequeña variación de pitch. Tenemos la opción de ponerlo mono, en estéreo, en canal izquierdo y derecho, simplemente como modificar su posición en la imagen estéreo, que está bastante padre. Tenemos ganancia, volumen de salida y lo más importante aquí donde dice Mojo, ¿sí? Que es como su salsa que tiene Plamen. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 modos de saturación diferentes. Cada uno va a sonar diferente y para que tú escuches su efecto tienes que activarle aquí donde dice Mojo. Esta es la cantidad del efecto y también puedes ajustar la ganancia o la salida, ¿sale? Básicamente con lo que les mostré en la banda número 1 se aplica para la 2, la 3, la 4 y la 5 de la misma forma. Tenemos un oversampling hasta 16, lo cual es una chulada, ¿sale? No recomiendo que reproduzcan, la verdad, en 16 porque seguramente se les va a trabar la compu. A mí me pasó. Es demasiado CPU que gasta, pero lo pueden activar a la hora que vayan a exportarlo para que pues tengan el sonido en súper alta calidad, ¿no? Si quieren escuchar como poquito más de calidad, pues no sé, usen un 2, un 4, ahí lo que su computador esté aguantando. Aquí tenemos el efecto que les decía tipo vintage de cinta con pequeñas variaciones de pitch. Lo pueden activar o desactivar de aquí. Es como el efecto global. Tenemos la opción de activar un limitador o desactivarlo. Y tenemos la opción de poder trabajar en modo analógico o con fase lineal, lo cual es un toque excelente. Y en general tenemos, por ejemplo, aquí arriba el dry and wet general de todo el plugin, ¿sí? De las 5 bandas. Lo podemos ajustar desde aquí. Aquí en la parte media donde dice Activate, tú le das clic aquí y aquí lo vas a poder activar una vez que lo adquieres. Yo ya lo activé, pero no sé, como que necesito reiniciar FL Studio porque lo activé y nada más decía cierre y vuelve a abrir el plugin, pero aún me sale esto. Así que bueno, nada más les digo, en la parte izquierda superior, aquí les va a aparecer la opción de poder guardar presets. También tenemos la parte A y la B, lo cual está excelente. Si les aviso una vez que el plugin Init sale, que es el predeterminado, cuando ustedes lo abren, la verdad que no viene configurado como de esta forma. Hagan de cuenta que todo está, el Mojo aquí va a estar configurado el 70% de todo y va a tener el output a menos 5 decibeles. Van a escuchar raro, la verdad, el preset. Yo no sé por qué está configurado así, pero van a sentir como que pierden volumen. Y les aviso porque pueden... Y les aviso de esto porque pueden pensar, ay no, este plugin no suena bien. No. Simplemente es una configuración extraña. Yo recomiendo que rápidamente guarden su propio preset predeterminado. El output, pónganlo en 0, denle doble clic, pónganlo en 0. Y lo que dice aquí en Mojo, bájenlo a 0% también, todo. Cualquier desajuste ahí, ajustenlo bien, así como neutral, para que de ahí empiecen a modificar y digamos, pues, puedan apreciar todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar este kick y lo vamos a procesar un poquito para que vean cómo funciona. Entonces, bueno, es muy sencillo. Le vamos a dar play. Como pueden observar, aquí tenemos las bandas bien gráficamente mostradas. Estas como palitos que tenemos aquí nos permite, digamos, como recorrer un poquito cada banda. Tiene como su límite de cada una y lo podemos recorrer un poquito para ajustar más a nuestro gusto las frecuencias de cada banda. Pero en esencia, pues aquí para trabajar un sonido multibanda, pues agarras una banda que a ti te guste. Por ejemplo, digamos este kick tal vez necesita un poquito más de brillo. Podemos checar la banda número 4 y la 5. Lo vamos a dar solo aquí. Y acá también.
Ok, muy bien. Nos vamos a enfocar más que nada en esta parte de la banda número 4. Y lo que voy a hacer, le voy a poner 100% del mojo. Inmediatamente podemos escuchar el cambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta opción de saturación magnética, como que nos da un latigazo bastante bueno. La German un poquito menos, pero sí se escucha el cambio. La americana es un poquito más suave. La británica más suave todavía. Y vamos a ver la clipear. Como que la clipping o la clip es la más agresiva. La voy a dejar en magnético, pero le voy a poner, no sé, un 70% y yo le voy a quitar el solo para ver la diferencia con el kick. Muy bien, ahora si yo lo bajo a 0%, pues sí se escucha bastante el cambio, ¿no? Podemos otra vez, lo voy a poner en 70%. Y eso es lo que podemos hacer aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este kick, un poquito más de brillo, lo voy a poner un 50 para que no sea tanto. Y ahora vamos a checar la siguiente banda que tenemos acá. Vamos a checarla. Ok, aquí parte tenemos el ataque, un poquito del cuerpo. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos más que nada el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito de power en esta parte. En este caso le quiero dar algo suave, entonces lo voy a poner en el modo británico en un 80%. Le quitamos el solo. Y ok, ya tenemos un kick un poquito más potente, un poquito más redondito. No sé cómo les explico, simplemente más tonificado a nuestro gusto, ¿no? Y como pueden observar, pues tenemos un control bastante preciso con la saturación del plugin. 5 bandas, 5 modos de saturación, más poderlo trabajar en modo de fase lineal y modo analógico, oversampling. La verdad que Plamen, el plugin Flama, está muy bueno. Lo pueden utilizar en vocales, en muchos sonidos a la vez, inclusive lo pueden probar en la masterización. La verdad, como tiene este oversampling hasta por 16, la verdad lo pueden utilizar en la masterización y yo creo que va a sonar bastante bien. Me gustan los 5 modos. Estos modos me recuerdan un poquito a los modos que tenía o que tienen más bien en la actualidad Slate Digital, porque Slate Digital tiene como ciertos modos de saturación en algunos plugins y me recuerdan porque eran varios, eran como, no sé, de 3 a 5, más o menos así igual. Y había así como que diferentes niveles de intensidad. No me recuerdo un poquito ahí con todo eso, ¿no? Entonces, la verdad me gusta mucho. ¿Qué les puedo decir de United Plugins? Ya he probado otros plugins como el Fire Maximizer, el limitador. Les dejo el link en la descripción para que chequen ese tutorial de ese limitador. Y hace muy buenos productos, ¿eh? O sea, es una empresa que recientemente estoy descubriendo hace poco, hace un par de meses y wow. Me encanta lo que están ofreciendo y sobre todo que en sus plugins le meten mucho oversampling, eso está muy padre. Y que el poder cambiar el tamaño del plugin es tan smooth, tan perfecto. O sea, es difícil escalar, es difícil cambiar el tamaño de los plugins sin que se te buguee todo y se te trabe todo. Y la verdad que aquí funciona muy bien. Así que bueno, coméntenme qué tal les pareció el plugin Flama. Les dejo toda la información aquí en la descripción para que lo puedan checar, lo pueden adquirir si ustedes gustan. No olviden darle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones. Yo soy Eric y nos vemos en el siguiente tutorial.